Hola, hola maestros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les mando un cordial saludo y un abrazo, espero que se encuentren muy bien, de salud y de todo. Les mando un muy cordial saludo. El día de hoy en nuestro video vamos a hablar sobre 10 tips para mejorar nuestra planeación. Entonces no importa si enseñas en preescolar o en primaria, estos tips te van a ayudar mucho para mejorar y hacer de tu planeación algo acorde a tus necesidades y las de tus niños. Entonces, bueno, bienvenidos. Y bueno, para comenzar este video el día de hoy, pues la verdad contarles un poquito de mi experiencia en cuanto con la planeación. La verdad es que al inicio batallé mucho para aprender a planear. Sí sabía planear en la universidad, me enseñaron, pero era otro tipo de planeación porque pues yo soy psicóloga, yo soy licenciada en psicología y descubrí que la pedagogía pues también me gustaba y entonces pues bueno, ya después de algunos años ya estoy estudiando la maestría en psicopedagogía y bueno, la verdad, a pesar de saber planear talleres o sesiones, etcétera, planear una clase era totalmente diferente a planear un taller, ¿no? Entonces, pues me costó mucho trabajo al inicio. La verdad que mi mamá fue quien me ayudó mucho, ella es la máster en las planeaciones. Entonces, pues me ayudó mucho ella, me enseñó, aprendí muy bien. Todavía, la verdad, hay veces en que creo que aún necesito su apoyo después de varios años. Y siempre recurro a ella cuando tengo alguna duda sobre algún aprendizaje esperado o actividad o situación de aprendizaje. Y ella sabe orientarme muy bien. Entonces, pues bueno, al principio de mi ejercicio como maestra tenía un formato de planeación específico que tenía que llenar. Y encontré que no satisfacía mucho pues mis necesidades o no me sentía muy a gusto con ese formato de planeación. Y con el tiempo pues lo he ido modificando. De igual forma, cuando yo empecé a trabajar había un programa de educación preescolar y ahora ya cambió, ya es otro de aprendizajes clave. Entonces pues sí, definitivamente también cambió un poco la forma en la que se tenía que planear. Entonces pues bueno, tuvimos que ajustarnos. Y bueno, ahora que ya llevo pues 6 años o un poquito más en esto de ser maestra, he aprendido mucho sobre la planeación y sobre pues cómo sacarle ventaja, cómo esto puede ser una herramienta para mí, para mejorar mi trabajo, para autoevaluarme y pues siempre mejorar e intentar dar lo mejor a mis niños. Entonces pues aquí te voy a dar 10 tips que yo estoy segura que te van a ayudar mucho. Seguramente muchos de ellos ya los pones en práctica y si alguno no lo pones en práctica, ponlo en práctica este ciclo escolar y ya verás que te va a funcionar. Va a ser de tu vida en el colegio con tus niños algo mucho más dinámico, más organizado, porque bueno, he de confesar que yo no soy la maestra más organizada del plantel. La verdad que la organización me cuesta mucho trabajo, pero bueno, estos tips a mí me han ayudado mucho como a mantener pues organizada mi planeación y las actividades que voy a hacer con los niños para alcanzar los objetivos. Entonces pues sin más, vámonos con el primero. Nuestro primer tip es hacer un borrador. Esto yo te lo recomiendo personalmente. A mí me sirve escribir mi borrador de planeación en un cuaderno, en un cuaderno que yo tengo, específico de mis notas y cosas. Ahí es en donde yo me pongo a escribir las ideas que tengo sobre la planeación o situación de aprendizaje que voy a llevar a cabo con mis niños. Anoto los días de la semana, escribo las clases que están estipuladas en el horario, no sé, el día en que tienen artes, el día en que hay educación física, el día en que tienen teatro o yoga. Entonces lo anoto para que ese espacio yo lo tenga claro de que bueno, ahí va esa actividad, ¿no? Entonces yo hago este borrador, a mí me ayuda muchísimo a organizar. Entonces una vez que yo hago mi borrador, me siento, escribo los días de la semana. Ahí viene el tip número 2, organizo.
organizo mis aprendizajes esperados con las actividades que voy a hacer. Si por ejemplo decido que para mi situación de aprendizaje voy a trabajar con la temática de los piratas, entonces me pongo a buscar en el internet ideas sobre actividades plásticas o manualidades que tengan referencia con la temática de los piratas. Y entonces a la par voy emparejando, valga la redundancia, voy emparejando tanto la actividad como el aprendizaje esperado. Ok, para esta planeación quiero lograr estos aprendizajes, ¿qué actividad me ayuda a esta? Ok, la emparejo. Y entonces voy organizando de esa forma las actividades que voy a hacer también en mis libretas. Entonces, esos ya fueron 2 tips. Número 1, haz un borrador. Número 2, organiza tus aprendizajes esperados con tus actividades que vas a hacer para que las puedas emparejar. La verdad que eso te va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo a tener más organización en tu planeación. El tip número 3 que te doy es que aquí tengo mi libretita. Tip número 3 es que dentro de tu planeación dejes un espacio para tus tareas. Yo no lo hacía, la verdad es que antes había veces en que decían que les voy a dejar de tarea a los niños, ¿no? Entonces no tenía yo como claro que les iba a dejar de tarea a los niños. Entonces el año pasado que fue virtual, dije no me va a volver a pasar. Entonces dentro de mi planeación del año pasado agregaba la tarea, no en un espacio específico, pero dentro de la planeación, y la marcaba con amarillito para poder siempre tenerla a la mano y decir, ok, la tarea del día de hoy es esto, y ponerlo en la plataforma. Entonces, este ciclo escolar voy a poner en práctica el poner un área específica de tarea que me permita saber qué va de tarea casita, qué páginas del libro, qué hoja del cuaderno, qué manualidad, qué material voy a pedir, etcétera, 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 que me permita a mí de manera visual recordar, porque no tengo muy buena memoria, entonces pues a veces se complican las cosas, ¿verdad? Entonces deja un espacio en tu planeación para escribir tus asignaciones o tus tareas que vas a dejar durante las semanas de trabajo. Bueno, pues tip número 4. Te recomiendo que dentro de tu planeación agregues imágenes de las actividades manuales que vas a desempeñar dentro de tu planeación. Esto para que no andes a la mera hora buscando cómo era la imagen, en dónde iba esto, en dónde iba el otro, y ya lo tengas de manera visual en tu planeación y es mucho más fácil. Te voy a poner un ejemplo. El año pasado, por ejemplo, me pasó como 1 o 2 ocasiones en las que no tenía yo en mi planeación puesto el dibujo dirigido que íbamos a realizar, y entonces andaba con el celular buscando dónde estaba el dibujo dirigido para verlo y entonces dirigir el dibujo. Pero me pasó muy pocas veces, la verdad, porque casi siempre agregué las imágenes de las actividades que íbamos a hacer cuando las sabía. Cuando no, hacía un boceto. Mira, te voy a enseñar una planeación del año pasado que precisamente tiene asignadas las actividades que íbamos a hacer. Mira, por ejemplo, cuando vemos los animales fantásticos, y esa actividad es la que íbamos a realizar con una técnica grafoplástica. También realizamos este narval, entonces si te das cuenta ponía la imagen para tenerla visualmente y recordar qué era lo que teníamos que hacer. Mira, cuando hicimos nuestra béluga también. Entonces la verdad que buscaba añadir a mi planeación pues todas las actividades que tenían que ver con artes, ponerles la imagen para que visualmente recordara cómo era la actividad o la manualidad, porque no lo sabemos todo, esa es la realidad. Y tampoco lo podemos hacer todo. Por mucho que nosotros tengamos arreglado el salón y los materiales para que todo sea un poco más rápido y no perder tanto tiempo, el no tener tu imagen e intentar recordar en dónde iba el ojo, cómo iba la pata, cómo iba la panza, etcétera, te quita también mucho tiempo. Y pues ahora que nuestros tiempos son un poquito más reducidos y todo, hay que poner en práctica pues de todo para que tengamos siempre a la mano lo que necesitamos, materiales, actividades, todo, y agregar imágenes en tu planeación
Te va a ayudar muchísimo a tenerlo todo de manera más visual. Tip número 5. Este tip la verdad que a mí me ha funcionado mucho. Esto lo aprendí cuando planeaba precisamente los talleres en la universidad o en las clases que hacíamos de prácticas. Nos pedían siempre poner un aproximado del tiempo que nos iba a llevar cada actividad. Y entonces eso la verdad que me ha ayudado a traerlo aquí a mi planeación, el organizar los tiempos y no solo organizarlos, sino estipularlos en la planeación. Esta actividad me va a llevar aproximadamente 10 o 15 minutos. Y digo aproximadamente porque siempre pasa y me ha pasado muchas veces en que a veces planeo una actividad para 15 minutos y los niños la hacen en 10, ¿no? O al revés, planeo una actividad para 15 minutos y nos lleva media hora, ¿no? Entonces siempre intento poner el aproximado dependiendo del tipo de actividad que sea. Si por ejemplo yo sé que va a ser una actividad, no sé, de recortar o plástica, bueno, pues ahí más o menos tengo el aproximado, ¿no? De cuánto se lleva cada niño. Digo, bueno, pues unos 15 minutos, ¿no? Pero si por ejemplo voy a hacer un experimento o voy a realizar una actividad con pintura, con acuarelas, normalmente me lleva más tiempo, entre que reparto el material en las mesitas, entre que se da la explicación, entre que pasa el experimento o se realiza, nos lleva un poquito más de tiempo y le aumentamos la limpieza todavía un poquito más. Entonces, a veces no le atino al tiempo aproximado, pero a veces sí. Y eso me ayuda a mí a dividir mis 2 horas o mi tiempo que yo tenga para decir, ok, este tiempo aproximado va a ser para lenguaje, luego viene pausa activa, luego este tiempo va a ser para matemáticas, luego viene nuestro juego de repaso, luego viene nuestro tiempo de la historia, etc. Y eso me permite a mí tener mayor control del tiempo en el salón de clases. Obviamente tu tiempo se va a ver afectado, siempre recuerda esto, que tu tiempo se va a ver afectado siempre si no tienes preparados tus materiales o lo que vayas a ocupar. Entonces procura ya tener los materiales que vas a tener, más bien ya tener los materiales listos que vas a ocupar, que vas a ocupar para que sea más fácil, sea más ágil. Ya los tengas, ya nada más los repartas y sea más sencillo para ti y más rápido y más productivo para los niños, porque a veces pues en lo que vamos por las pinturas y en lo que las separamos en las tapitas y en lo que las reparto, pues los niños ya se aburrieron o ya se pusieron a hacer sus diabluras. Entonces, pues sí, definitivamente materiales, tenerlos siempre listos, pero organiza tu tiempo en la planeación para que así sea mucho más sencillo. Tip número 6. Seguramente este tip ya te lo han dado muchas veces y la verdad que es un muy buen tip. Siempre realiza actividades que estén acordes a la edad de tus niños, pero también que sean retos para ellos. A veces cuando elegimos actividades, pues nos gusta cómo son y nos gusta el producto final y entonces lo llevamos a cabo, pero notamos que en vez de favorecer algún aprendizaje, en realidad frustramos a nuestros niños porque no la pueden llevar a cabo o no resulta tal vez como lo esperan, porque a lo mejor es un poco más compleja. Entonces siempre las actividades que tú incluyas en tu planeación, ya sea juegos, retos, actividades plásticas, deben de ser acordes a la edad de tus niños y a sus habilidades. Entonces eso siempre tómalo muy en cuenta para que pues no pase esto que se nos frustran, los niños luego se enojan y lo hacen todo a rayones o no lo hacen y entonces pues bueno, se quedan sin esa experiencia o la viven o la pasan mal, entonces se quedan con una mala experiencia. También recuerda, y este es nuestro tip número 7, y que siempre debes de tener actividades de reforzamiento dentro de tu planeación. A veces tenemos en nuestro grupo diferentes niños con diferentes habilidades y a lo mejor unos son muy buenos en una cosa y otros son buenos en otra cosa. Entonces, cuando resulta que tenemos una actividad y un niño la termina antes, siempre en tu planeación ten listos actividades de reforzamiento. Actividades que le van a ayudar a los niños a, bueno, ya terminaron, vamos a reforzar alguna habilidad que quedó pendiente. Normalmente a mí me gusta que los chicos, antes tenía un tarrito que tenía muchos limpiapipas, no se llaman limpiapipas, abatelenguas.
pinté muchos abatelenguas y cada abatelengua tenía una actividad. Entonces, los niños iban, terminaban su trabajo, sacaban su abatelenguas y hacían lo que les tocaba. A algunos les tocaba repasar números, letras, o leer un cuento, etc. Entonces, intenta tener actividades de reforzamiento en tu salón de clases para aquellos niños que terminan muy rápido ciertas actividades no se queden sin hacer nada, porque luego son los que van y hacen travesuritas. Entonces, siempre pasa. Entonces, ten actividades de reforzamiento divertidas, diferentes, que les guste, que se entretengan. Ya terminaron, ok, perfecto, tu actividad de reforzamiento, y tenerlas planeadas dentro de pues nuestra organización. La verdad que nos ayuda mucho a ahorrar tiempo, porque ya las tenemos específicas y ya preparamos el material para ello y ya las tenemos listas para que si termina el primer niño ya la tengamos y ya se lo demos para que trabaje y entonces pueda reforzar alguna habilidad. Entonces, pues bueno, pon estos tips en práctica y vas a ver que te va a ir muy bien. Tip número 8. Realiza tu propio formato. Esto te va a ayudar muchísimo porque lo vas a ajustar a tus necesidades, a lo que tú vas a poner dentro de tu planeación. Normalmente nuestras planeaciones pues requieren el título, el nombre del colegio, el nombre de la situación de aprendizaje, la fecha, el grupo, los propósitos, los organizadores curriculares, los campos formativos o el componente curricular. Entonces, pues bueno, a veces esas son cosas que no podemos quitar, pero al hacer tu propio formato te da apertura que puedas añadir pues todo lo que tú quieras para sentirte más segura de la planeación que vas a llevar a cabo. Entonces yo, por ejemplo, tengo un espacio para actividades permanentes, que son las actividades que hacemos todos los días. Bueno, cuando estábamos virtual, eran las actividades que hacíamos al entrar a nuestra clase virtual. Los repasos, los juegos, el saludo, etc. Cuando antes veníamos a la escuela, mis actividades permanentes eran, por ejemplo, también el saludo, la hora de irnos a lavar las manos, el desayuno, el tiempo de la historia, el tiempo de la limpieza, nuestro tiempo de quiet time. Entonces también lo incluí en esas actividades permanentes. Entonces tener tu propio formato precisamente te ayuda a eso, a que puedas añadir, quitar, poner y hacerlo a tu modo, como yo te digo, ponerle las imágenes, tener un espacio para tus actividades extras de repaso, tus tareas, etcétera. Entonces la verdad que eso te va a ayudar mucho a ti a tener mayor control de tu planeación, porque a veces tenemos formatos, a mí me pasaba que no entendíamos, ¿no? Entonces decíamos, pues ¿ahora qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿No? Entonces tener tu propio formato te va a ayudar a que tú entiendas tu planeación, que sea fácil para ti entenderla y llevarla a cabo. Nuestro siguiente tip, el tip número 9, es que tengas tu planeación siempre visible. Puede ser cerca de tu escritorio. Yo normalmente la pongo en mi corchito que tengo ahí. Pongo la planeación que contiene el día en el que estoy, entonces sí me permite ver, ok, ya hice esto, ok, me falta esto, ok, sigue esta manualidad, ok, ya nos toca la historia, etc. La verdad que al principio a lo mejor nos puede confundir un poco tenerlo ahí visible y a lo mejor hasta te sientes presionado porque tienes que hacer todo eso y no lo has hecho, ¿no? Pero con el tiempo te va ayudando mucho ir viéndolo para que tú también vayas ajustándote a tu rutina. Y los niños también se ajustan a esa rutina, ¿no? Entonces es muy fácil para los niños las primeras semanas ajustar a las rutinas y se van acostumbrando a que, bueno, primero va esto, luego esto, luego esto y luego lo otro. Y también tú, ¿no? Y a la mitad del ciclo escolar ya dominas un poquito más las rutinas, conoces más tu planeación y es más fácil llevarla a cabo, ¿no? Igual si ocurre algún evento, también puedes dejar un espacio en tu planeación para poder anotar que, bueno, a esta actividad se tuvo que cambiar por esto y el otro, bla, 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 y entonces tenerla siempre disponible ayuda mucho y a mí me ayuda a tenerla visible para que siempre sepa qué es lo que tengo que hacer con mis tiempos, ok, ya hice esto, me falta el otro, me falta aquí, me falta allá, y no andar como en apurada en decir, ay, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y ahora esto, y ahora el otro. Entonces a mí no me gusta hacer eso, siempre me gusta tener las cosas pues dentro de lo posible, que estén dentro de la planeación para llevarlas a cabo. Y bueno, el último tip que yo creo que
no es por demeritar a los otros, pero creo que también es muy importante, es que no olvides que a pesar de que nos encontramos en una época pues muy complicada y en donde hemos tenido que concentrarnos en contenidos fundamentales, no olvides que lo importante es pues disfrutarlo, divertirte y añadir otras cosas que ayuden a tus niños a sentir que el salón de clases o la clase virtual es un lugar divertido, porque no todo es trabajo, no todo es aprender a leer y escribir y los números y sumar y restar, sino también está la parte de las artes, la parte de las emociones, el vínculo que tienes que crear con tus niños. Entonces, date espacio en tu planeación para agregar actividades que te ayuden. En mi Instagram te conté sobre la experiencia que yo tuve precisamente el año pasado, en donde al finalizar el primer semestre, cuando fueron las vacaciones de diciembre, yo estaba en un estado de cansancio extremo porque me estaba enfocando muchísimo en los contenidos fundamentales, que la verdad estaba yo muy cansada. Y no solo eso, hasta mis niños estaban cansados, aburridos, pobres, la verdad que también la sufrieron como yo. Y entonces yo tuve que ponerme a pensar qué iba a hacer durante ese break para poder estimular a mis niños a aprender. Y lo que hice fue incluir las artes en mi planeación. Una vez a la semana artes, incluir las historias, los cuentos, incluir los deportes, incluir experimentos, exposiciones, etcétera, porque pues no todo eran contenidos fundamentales, ¿no? Empezamos a aprender sobre la naturaleza, investigar sobre ciertos animales y eso la verdad que les gustó mucho. Entonces, a pesar de que nos están exigiendo tanto los contenidos fundamentales, no lo es todo y date tiempo para explorar otras áreas y sobre todo disfrutar de tu clase, disfrutar de lo que haces con los niños todos los días, porque seguramente lo estás haciendo muy bien. Bueno, esos fueron mis 10 tips para mejorar tu planeación. Espero que te sean de mucha ayuda, que los pongas en práctica. Si tú tienes algún otro tip, también lo puedes dejar en los comentarios en la zona de abajo. Y pues te invito a ver también mis otros videos. Soy nueva en YouTube, apenas estamos subiendo los primeros videitos. Espero que te gusten, regálame un like. Te dejo arriba el link para que vayas a ver otros videos que he subido sobre el Classroom Setup, que ya quedó muy bonito. Entonces, pues bueno, te invito a siempre dar lo mejor de ti y no olvides que, bueno, voy a intentar subir videos cada semana. Entonces, pues bueno, cuídate mucho, nos vemos y mucha suerte en este inicio de ciclo escolar. Bye.